Alexa Plus es una realidad, ha salido hoy en todo el país y vamos a ver todas las novedades de este nuevo sistema Alexa Plus, que es una auténtica revolución, y por supuesto vamos a ver las novedades que integra, cuándo nos va a llegar a nosotros, qué dispositivos son compatibles, que ya te digo que es una de las mejores noticias del vídeo, y por supuesto vamos a ver cómo nos afecta todo este cambio, que obviamente es una auténtica pasada. Pero primero, permitidme que os recuerde que la mayoría de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, y llevo años haciendo este tipo de vídeos para que estemos siempre al día. Así que, la verdad que sería una maravillosa noticia si le das a suscribirte, activas la campanita y así me ayudas muchísimo a seguir creciendo este proyecto, y que además es totalmente gratuito y que no te va a costar nada. Como digo, solo te va a traer cosas buenas. Dicho esto, quiero empezar a hablar de lo que sería mi situación personal, y es que yo utilizo Alexa en toda mi casa. Llevo años contándolo, lo tengo desde en el baño, tengo algunos modelos nuevos con reloj, otros modelos más antiguos, algunos que están cogiendo polvo debajo de un mueble porque, oye, antes que tirarlo siempre utilizas para poner música multiinstancia. A mí me gusta mucho este concepto, lo tengo, como veis, por todas partes, y claro, también he notado cómo en los últimos meses se estaba quedando muy atrás. Claro, yo veo la revolución de Gemini, ChatGPT, Cloud. Estoy viendo cómo cada una de ellas va tomando cada vez un poquito de mercado y cómo cada una se va especializando en algo diferente. Mientras que Alexa, que llegó con muchísima fuerza hace 8 años prometiéndonos una domótica maravillosa y un sistema de música multiinstancia y todo lo que sabemos que es Alexa, pues se quedó bastante atrás con estas nuevas funcionalidades de otras IAs. Así que este es el primer punto que tenemos que entender. Alexa Plus es la actualización a este nuevo modelo de inteligencia artificial. Y de hecho, cuando les preguntas, y esto ya vamos a las cosas interesantes, cuando tú les preguntas a la gente de Amazon, oye, ¿pero qué modelo estáis utilizando para generar esta inteligencia artificial? Te dicen que todas, más de 70 modelos de lenguaje que están utilizando con diferentes empresas, tienen acuerdos con OpenAI, con Anthropic, o sea, de verdad, con todas, porque su objetivo, y esto lo explicaban con un ejemplo bastante bueno, es emular lo que les ha ido bien con el streaming. Es decir, ellos aunque tengan Amazon Music, si tú le pides a Alexa que lo ponga en Spotify, pues funciona Spotify. Y lo mismo cuando hablamos de Fire TV, que no solamente tienes su plataforma de vídeo, sino que tienes todas. Ese es su objetivo, dar un servicio al usuario de forma práctica, no cerrarse a un solo modelo y que solamente puedas utilizar una cosa. Lo compararon y me parece que tiene mucho sentido que quieran hacer lo mismo de cara al usuario final, que tú simplemente, que es a lo que vamos con todo esto, preguntes al nuevo Alexa y que responda bien. Porque todos hemos visto como, pues, la mayoría de las veces te estaba diciendo ya el Alexa clásico, no te he entendido, no te puedo ayudar con eso, o te daba respuestas como muy mecánicas, en plan, perfecto, sí, vale. Y es como, vale, estamos un poquito ya en 2026, esto tiene que cambiar. Pues bien, este es el cambio, este es el verdadero punto de cambio. Y es que estuve en una presentación donde nos contaron todas las novedades en diferentes espacios, en diferentes elementos, haciendo pruebas reales, y la verdad es que el cambio es muy notable. Por una parte es más conversacional, el tema de que tenga memoria, que recuerde si le dijiste cuándo es tu aniversario, o si le dijiste que eres alérgico a algo, o cualquier cosa, de cara a que si después le pides una receta, pues que tenga todo eso en cuenta. Oye, recuerda que si viene tu primo Paquito a casa, no puedes ofrecerle gambas porque es alérgico a las gambas. Si tú se lo has dicho previamente y quieres que lo recuerde, pues que lo recuerde. Y también, si no, tiene dentro de la aplicación un modo de privacidad, también incidieron mucho en eso, que esto es para el que lo quiera utilizar. Y es que esto de que sea conversacional lo pudimos probar en varias instancias, y claro, llega un momento en el que estás, por ejemplo, probando el Fire TV, que también tiene este nuevo Alexa Plus, y le estás diciendo, oye, dime películas de este director, genial, películas esta y esta, tal. Y al rato, después le dices, oye, ¿y qué canción sonaba en la película que me has propuesto? Y recuerda qué película te ha propuesto, recuerda de qué película estáis hablando, te dice obviamente la respuesta que estás buscando. Todo eso está como mucho más integrado en su memoria conversacional y en esta parte contextual de uso que realmente sea práctica. Y eso nos lleva a cosas que realmente nosotros podamos notar un cambio. Por ejemplo, que evolucione hacia un agente real y que pueda realizar tareas específicas del tipo, oye, reserva este día para cenar en este sitio, y que directamente te diga, vale, ok, ya está, lo he reservado y punto. Cosas del tipo, quiero que me pongas en el calendario este mail que he recibido, vale, y te dice, que contrasta con este otro evento que tienes a esta hora, vale, pues manda un mail y que lo cancelen y qué tal, vale, he propuesto este mail, ¿lo envío? No, hazlo un poco más informal, venga, pues mándalo. O sea,
ese tipo de cosas que tú simplemente sin tener que sacar el móvil ya gestiones tareas in situ, eso sí que creo que es un cambio radical a la hora de utilizarlo. Pero la gracia luego es que también sea cultural, que entienda expresiones del día a día. Si se lanza en España no es para decir ya está disponible, punto. No, es como ya lo hemos adaptado a la cultura española. Si te dice a qué hora cenar, no te va a decir a las 7 de la tarde como se cena en el norte de Europa, sino que te va a decir horarios más tradicionales de nuestro país. Te va a decir pues expresiones típicas que pueda entender, que pueda comprender a la hora de utilizar en el día a día en expresiones y conversaciones normales. En definitiva, que no parezca un robot y que, por ejemplo, todos hemos visto, obviamente a esto nadie se le escapa, que les interesa el tema de la compra, ¿no? Que tú puedas comprar en Amazon a través de su producto. Obviamente eso no hay que ser muy listo para saber que eso les va muy bien. Vale, pero claro, la gracia es que hasta ahora era como también muy robótico, muy... añade esto a la cesta de la compra. Vale, he añadido galletas a tu lista de la compra. ¿Quieres que lo tramite? Sí. Ok, y era como todo, pues muy robótico. El nuevo punto es, oye, estoy buscando una nueva batidora. Venga, pues mira, he mirado estas en Amazon, esta tiene esta valoración, esta tal. Vale, compárame esta y esta, a ver cuál me merece más la pena. Pues mira, teniendo en cuenta que tú la vas a utilizar poco, porque no cocinas mucho, porque tal, la barata te va de perlas. Ese punto sí me parece interesante, que esté enfocado a la compra, pero de una forma un poquito más práctica. Sigo pensando que lo mejor es una opinión honesta de alguien que no te quiera vender ningún producto, porque aunque no lo creéis, a mí no me ha pagado nadie y esto lo hago porque a mí me gusta. O sea, yo esto de verdad que lo vivo. O sea, es que de verdad me gusta Alexa y de verdad yo estaba flipando en la presentación porque decía, qué guay que todo esto me va a llegar a mi casa, que es al final lo que me importa. Así que bueno, voy a seguir repasando las novedades para que veáis por qué me gusta y me ilusiona tanto, porque toda esta parte de, oye, lo de las compras, pues igual lo acabo utilizando más o menos, no lo sé. En cualquier caso, sí que me gustó la parte, por ejemplo, de los comandos, de las rutinas. Yo quiero tener una casa inteligente, ¿no? Pero es un rollo, y esto lo sabemos todos, me tengo que meter dentro de las rutinas y crear rutinas específicas. Oye, Alexa, cuando te diga hace sol, quiero que bajes la persiana. Y cuando te diga tengo frío, quiero que... Vale, pues esto es otro cambio considerable. Lo primero porque es contextual, como he dicho antes, de forma que si tú tienes un ventilador en el salón y dices... Alexa, y te lo reconoce el dispositivo del salón. Claro que esto es interesante porque tú les configuras dónde pones cada uno de ellos y le dices, tengo calor, pues de forma proactiva puede decir, oye, voy a encender el ventilador y así te refresco un poco. Perfecto, o no, cancela, o no, poner aire acondicionado, lo que tengas sistematizado, obviamente dentro de las skills. Si tienes un robot aspirador de una marca que está integrado ya en tu día a día y se puede compatibilizar con esto, mejor que mejor. Y ese es el punto, que todo lo que antes ya estaba, digamos, sistematizado en plan robótico, ahora se convierte mucho más contextual. Eso por una parte, pero es que por otra, crear rutinas es conversacional. Tú ya no te tienes que meter en el móvil y decir, oye, cuando te diga A, tienes que hacer B, y cuando te diga B, tienes que hacer C. No, directamente es, oye, crea una rutina para que todos los días yo haga esto y tú pongas la cafetera y tú hagas tal y tú hagas cual. Vale, ok, crear una rutina con todo eso. Punto, ya está así de básico. Eso sí que creo que es un punto muy a favor de esta nueva inteligencia artificial de Alexa. Creo que busca es ser una compañía, ¿no?, más inteligente y más útil en nuestra forma de proceder. Así que esos son los 3 puntos fundamentales, ¿no? Que es más conversacional, que es más contextual y por supuesto que es razonable en el sentido de que puedes interactuar ya no de una forma tan robótica. Tampoco nos vamos a volver locos, o sea, es lo que estamos viendo, repito, en ChatGPT, en Cloud, en Gemini, es algo que está a la orden del día, así que simplemente se ha mejorado para estar a la altura. A partir de aquí, claro, hay un montón de cositas, ¿no?, que yo ya empezaba a levantar la mano y tenía 1000 dudas. Lo primero, te dice, oye, si tú le mandas el PDF del calendario de comida de tu hijo en el colegio, pues vas a poder interactuar en plan, oye, ¿qué ha comido hoy mi hijo para hacerle la cena? Y te dice, pues como ha comido mucha proteína, tienes que darle verdura, yo qué sé, cosas así, ¿no? Vale, pues todo eso que puede ser muy útil, yo preguntaba, vale, ¿y cómo le mando el PDF? Porque claro, si yo estoy hablando con mi Alexa, ¿cómo lo hago, no? Vale, pues aquí ya empiezan a expandirse las funcionalidades. Por una parte, yo espero, esto no me lo confirmaron, pero lo espero casi por lógica, ¿no?, que haya un rediseño de la aplicación importante para que lo podamos utilizar más de forma conversacional, porque lo que realmente han lanzado es una web a lo ChatGPT, a lo Gemini, en la cual pues tú le puedes subir archivos, le puedes crear imágenes, o sea, un poco
lo que ya sabemos que hacen las IAs hoy en día, así que es un poco lo mismo, simplemente es que se ha metido en el punto de Amazon que quería entrar de lleno en el mundo de la inteligencia artificial útil y por supuesto lo que nos interesa es todos los que tenemos un dispositivo Alexa, ¿cómo nos va a afectar? Pues bien, dentro de lo que sería esta web sí que vas a poder gestionar esa Alexa de una forma un poquito más práctica para este tipo de cosas, ¿no? El poder decirle, oye, mails, ¿no? Integrarlo con Outlook, integrarlo con Gmail, integrarlo con Google Calendar. No trabaja luego de forma completa, o sea, tú después le puedes estar como todavía en orden, ¿no? Porque luego todo esto te dicen, vale, no, si le quieres pedir un taxi, genial, pero que tenemos acuerdo con Cabify y con tal, pero no tenemos acuerdo con esta otra empresa. Si quieres pedir un restaurante, pues obviamente tenemos The Fork, tenemos TripAdvisor, tenemos no sé qué, pero no tenemos, no sé, como que obviamente está en desarrollo, así que puede que el bar de tu barrio no esté integrado en esta nueva Alexa, pero obviamente el salto es que es bastante grande como para que esto sea una revolución importante. Pero como decía, si tenemos todo esto en cuenta, la forma de ser un poquito más productivos, la web, la nueva inteligencia artificial y la integración, sobre todo a mí lo que me interesa, la integración con dispositivos que ya tengas en tu casa, pues claro, mola mucho, la verdad es que mola bastante este nuevo Alexa inteligente. A partir de aquí, la siguiente duda, ¿esto qué precio tiene? ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué dispositivos son compatibles? Venga, el tema de cuándo llega y cómo despliegan esto. Esto se ha lanzado hoy de forma oficial, si entras a la página de Amazon ya lo vas a ver anunciado porque es algo propio de la propia Amazon que lo lanzan. A partir de aquí está en Early Access, en acceso anticipado a miles de personas que se registren dentro de la plataforma de Amazon Alexa, el Alexa Plus, ¿no? Como que tú te registras en el programa beta, para que nos entendamos, y así van a ir dando miles de accesos diarios a muchas personas, o la forma más rápida es comprar un Echo de última generación, uno de estos con pantalla o sin pantalla, de los que han lanzado últimamente, en los cuales, pues sí, lo vas a tener disponible desde el minuto 1, porque es una de las gracias, que ese dispositivo ya viene con Alexa Plus. Así que interesante que esto va por cuenta, es decir, una vez tú tienes Alexa Plus en un dispositivo, tu cuenta se habilita como Alexa Plus, es decir, tú ya estás dentro de ese programa y tú ya lo puedes utilizar de forma libre. Y esto que estoy diciendo, este programa beta es gratuito, no tiene ningún coste de momento, porque como digo, están en fase beta y lo que están es probándolo, testando y viendo un poco prueba-error, lo típico. A partir de aquí, cuando lo quieran poner de pago, va a costar como Cloud, como ChatGPT y como Gemini, que están en torno a 20 y algo euros al mes. Pues este chico lo acaba en 22,99 o algo así. La gracia, de nuevo, lo competitivo de Amazon es el modelo Prime. Y esto lo hacen muy, muy guay, porque claro, si ya pagas una plataforma de vídeo, una plataforma de audio, una plataforma de IA, que puede ser ChatGPT o Gemini o tal, para tener el Pro cada mes, pues que tú directamente con tu suscripción al Amazon Prime, que encima tiene los envíos gratis y todo eso que ya dentro de la tienda es práctico para mucha gente, pues el poder meterle, oye, su plataforma de música, su plataforma de vídeo Prime Video y su plataforma de inteligencia artificial generativa, pues es brutal, porque claro, esto lo convierte en mucho más competitivo contra la competencia y refuerza el modelo Prime. De hecho, hubo un logo que había ahí con el universo Prime, por así decirlo, que es el Amazon Prime, que es completísimo. Te pones a ver, yo había cosas que no conocía, que Just Eat tiene envío gratis, o sea, un montón de cosas que de verdad no tenía ni idea. Pero a eso lleva años jugando Amazon. Imagino que en el futuro la gracia es ir actualizando el precio para que ya una vez esté dentro de la rueda, pues esto se ajuste. Pero bueno, de momento la verdad es que tiene bastante buena pinta y sobre todo que algo con lo que no contábamos, que era una IA generativa al nivel de otras empresas, pues que lo metan dentro de su modelo Prime, pues no resta, la verdad que está muy bien, porque yo ya lo pagaba y ahora lo tengo mejor que mejor. Por lo tanto, la pregunta del millón, ¿qué pasa con mi antiguo altavoz? Ese que estaba en el suelo cogiendo polvo. ¿Se va a morir? Pues ese es bastante antiguo, así que yo entiendo que ese ya le toca morir, porque además lo pagué hace 7 años y pagué 19 euros, o sea, era una cosa también muy, muy económica. Yo entiendo que no es que se deje de utilizar, o sea, sigue utilizándose como Alexa clásico y sigue utilizándose como equipo de música multiestancia, o sea, eso lo sigo teniendo, el altavoz no se va a ningún lado, es simplemente que no se actualiza a esta nueva versión. Pero la buena noticia es que la gente de Amazon decía que el 98,2% de los dispositivos actuales en uso en España se van a actualizar. El 98,2% dispositivos son muchísimos, son prácticamente todos. Entonces yo entiendo, claro, que cuando pones este nuevo salto, quieras dejar algún dispositivo fuera, pero es que estamos hablando de muy, muy pocos. Y repito, no es que ahora este dispositivo deje de funcionar. Tú tienes Alexa, lo que compraste hace 5 o 6 años, lo sigues teniendo. Eso sigue funcionando, eso no te lo quitan. Pero, obviamente, si la tecnología avanza, pues claro, es como si dices, es que han sacado un nuevo coche y el mío ya tiene 5 años, que me den el nuevo.
lo siento, usted compró un coche hace 5 años, ¿no? Yo esto lo entiendo un poco así. En fin, esto es un tema delicado, así que no voy a entrar mucho más en el jardín, pero volviendo al tema, yo ya me he registrado en el programa beta y por supuesto, en cuanto tenga novedades y usos y trucos que vaya descubriendo, por supuesto, los pienso traer el primero, así que ya sabes, dale a suscribirte, activa la campanita y no te pierdas nada de todo lo que vamos a traer, que va a ser muy, muy interesante. Así que vamos a descubrir este nuevo Alexa Plus juntos y si es así, pues ojalá que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.